Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a la Semana de la Salud UMASA 2021. La Semana de la Salud es una actividad de extensión conjunta entre las unidades académicas y áreas de la Universidad MASA en el marco de la Universidad Promotora de Salud. El propósito de la misma es promover la extensión universitaria, vincular a la universidad con el sector público, privado, con actores sociales y actores comunitarios a nivel local, provincial y regional, además de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, principalmente el número 3 de Bienestar y Salud, el número 4 de Educación de Calidad y el número 17 de Alianzas para lograr objetivos. Todas las actividades virtuales de extensión que se realizan están aprobadas bajo resolución rectoral número 353 del año 2020 y son abiertas y gratuitas para toda la comunidad. Les damos nuevamente la bienvenida a la actividad de hoy, titulada La comunicación en pandemia. La actividad estará a cargo de Roxana Lopresti, licenciada en Comunicación Social y especialista en Educación Universitaria, locutora nacional del ISER, periodista y productora de los noticieros de Canal 9 de Mendoza desde 1995, especialista en temas de salud desde 2014, conduce un programa de salud desde 2017 en LB10 Radio de Cuyo, es docente universitaria y ha recibido distintas distinciones por su labor periodística en salud y participado en disertaciones donde se relaciona el periodismo y la salud. Les informamos que podrán hacer preguntas en el chat para ser respondidas al finalizar la conferencia y les solicitamos que, con el fin de una óptima transmisión, mantengan por favor apagados sus micrófonos. Y ahora sí, le damos la bienvenida a Roxana. Bueno, muchas gracias por convocarme. La verdad que aprendo mucho armando todo este tipo de encuentros, porque bueno, permanentemente uno está informado, pero esto, profundizar un poco más desde lo académico, también uno va aprendiendo mucho. Bueno, comenzamos. A ver, acá. Bueno, hace poco más de un año, en marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaraba la pandemia por coronavirus y la agenda política global daba un giro inesperado. El coronavirus no solo desató una enorme crisis sanitaria, sino también política, económica, global, que alteró los problemas estructurales preexistentes, si lo sabremos nosotros los argentinos, estos problemas preexistentes, y que se agudizaron aún más con esta pandemia. Bueno, los gobiernos del mundo entero se han visto obligados a actuar en forma repentina, hasta incluso improvisar sobre algo de lo que se tenía muy poca información en un principio. Cuando la pandemia empezó a azotar al mundo entero, la mayoría de los científicos decían que la mascarilla no era necesaria y hasta podría ser contraproducente para romper las cadenas de contagio. Lo dijeron en radios, en diarios, en televisión. A las semanas descubrieron que era al revés, que la mascarilla sí servía, pero ahí la confianza empezó a ponerse en juego. El tapabocas es uno de los varios ejemplos de errores comunicacionales que periodistas y científicos enfrentamos durante la propagación del COVID-19. Hubo mucha precipitación en cuanto a la toma de decisiones y también desde lo comunicacional. Hubo muchos medios que no se tomaron el tiempo y la reflexión para entender el contexto, para comunicar con términos adecuados, con datos interpretados y las pocas certezas que se tenían. Hoy en día hay medios que persisten en esta línea de trabajo, esto de, ustedes lo habrán visto, sacar titulares que llamen la atención, que tengan likes, que tengan compartidos en las redes sociales, pero no hay un análisis por detrás. Obviamente, bueno, de todas formas, no hay que generalizar. Muchos periodistas han utilizado esta situación a su favor y han contado historias de la mano de expertos que, como nunca, no sé si se habrán dado cuenta ustedes, estaban dispuestos a contarle al mundo lo que estaba pasando y lo que ha ocurrido, por ejemplo, con esto de los infectólogos, que uno lo ve, un infectólogo en un medio de comunicación que es consultado, y son los más consultados en esta época. Entonces uno ve que lo consultan a un medio, inmediatamente buscamos el teléfono, lo consultamos en el otro medio, y así hemos expuesto el trabajo de todos los infectólogos. La mayoría ha tenido muy buena predisposición, tengo que decirlo, sobre todo aquellos que trabajan en el ámbito nacional, no así
con muchos a nivel local, que les cuento por experiencia personal, siguen teniendo un poco de reticencia y también como un poco de miedo a qué es lo que le pueden decir las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia. Por eso que muchos de los periodistas recurrimos a expertos a nivel nacional, a infectólogos a nivel nacional, y los de nivel local, la verdad que es un trabajo tremendo conseguir alguno que quiera hablar, salvo alguno que esté jubilado y que no tenga una relación con el Ministerio de Salud de la provincia. Pero eso es uno de los grandes problemas que nos hemos enfrentado los periodistas locales en cuanto a consultar a infectólogos de nivel local, ya sean que trabajen en el ámbito público o privado. Cuesta muchísimo que hablen. Bueno, siempre es, por lo expuesto, uno de los retos fundamentales. Entonces estamos hablando de una comunicación de crisis. Es necesario siempre mantener a la población informada, sin alarmarla, pero sin bajar la guardia frente a los riesgos, promoviendo la implementación de cuidados a los que no estábamos acostumbrados como sociedad. La comunicación en situaciones de crisis como la actual, algunas de las revisiones científicas sobre la comunicación en epidemias y desastres naturales muestran aciertos y errores. En tiempos del COVID-19, donde el consumo de la información ha aumentado, así lo ven las grillas del rating, antes de comunicar se tiene que pensar en el impacto del mensaje sin ocultar, obviamente, el impacto de la pandemia. Es importante que los mensajes provengan de fuentes oficiales, que sean realistas, basados en hechos, con un lenguaje sencillo y con palabras de esperanza, y que no dramaticen la situación, identificando y también legitimar las emociones de las personas y evitando esto de compartir las noticias falsas que tanto se ha visto en este último año y medio, esto de compartir informaciones falsas a través de las redes sociales. Por eso que en este contexto es necesario hacer una serie de preguntas para poder reflexionar entre todos y debatir para hacer una autocrítica sobre la función de los medios de comunicación en pandemia. Bueno, ahí voy a compartir una serie de preguntas para que pensemos juntos, veamos ahí la primera diapositiva, porque bueno, es necesario hacer un análisis, conocer cuáles son las sensaciones de los televidentes, de los oyentes y del lector de noticias. A ver, ahí se las voy a compartir. Y me gustaría que entre todos podamos debatir. Bueno, la primera pregunta, a ver qué les parece a ustedes. ¿Qué papel tuvieron ustedes como oyentes, como televidentes, como lectores? ¿Qué papel tuvieron y tienen los medios de comunicación para informar en pandemia? A ver, no sé si alguno puede participar. ¿Puedo dar mi opinión? Aprovechando que no somos muchos, podrían cada uno, si desean hacer preguntas, hacerlas de forma, oral, activando sus micrófonos. ¿Puedo decir lo que yo pienso, Roxy? Obvio. Bueno, por supuesto que cuando estuvimos todos adentro, encerrados, tuvieron el papel, creo que el más importante, el fundamental, porque por ahí nos llegaba toda la información, ya sea todo lo que teníamos o que nos decían de hacer, y sobre todo con respecto a los avances sobre la investigación del virus, ¿no? Porque nadie sabía nada. Entonces, creo que fue fundamental el papel de los medios. La grilla de los ratings aumentaron muchísimo durante los primeros meses de pandemia, en donde todos estaban, porque nosotros nunca estuvimos confinados, nosotros siempre trabajamos o bien nos intercalábamos y hacíamos desde la casa, hacíamos teletrabajo, pero siempre estuvimos trabajando. La grilla del rating aumentó notablemente en todas las ediciones del noticiero. Bueno, y esto me imagino que a nivel nacional también se vio, ¿no? Sí, en mi caso, por ejemplo, llegó un momento en que decidí no ver más noticieros. Claro. Porque realmente uno hacía zapping de noticiero en noticiero,
ávido de la mayor cantidad de información posible, y llegó un momento en que había, creo, una sobreinformación, que en algunos casos, no en todos, creo que propiciaban desinformación. Sí, sí. A lo mejor por la celeridad con la que se movía en ese momento todos los canales, todos los periodistas, haciendo esa cantidad de entrevistas que hacían, buscando la mejor información para transmitir. Pero sin duda fue el medio principal, ¿sí? Los comunicadores jugaron un rol importantísimo, porque como decía Ana, estábamos todos encerrados, todos tratando de buscar la mejor manera de tener información verdadera para actuar de la mejor manera. Creo que hubo ahí, una información de crisis, como bien dijiste, una crisis mundial, una crisis que nos llegó en forma abrupta, porque en ningún momento otras epidemias que hubieron, como la gripe aviar, como la gripe porcina, que no alcanzaron tal vez a llegar o a diseminarse de la forma, en poquitos días estaba presente en más de 50 países. Entonces creo que esa celeridad con que actuó este virus también propició esa celeridad y esa avidez de todos nosotros por tener información. O sea, creo que nos ha puesto en tensión a todos las formas de comunicar, las formas de escuchar, la forma de buscar información real en las redes, porque también usábamos las redes para comunicarnos, pero los medios de comunicación sin duda creo que fueron los grandes protagonistas. Ahí Fer me parece que levantó la mano. Hola Fer. Hola Roxy. Hola Roxy, que al principio no podía ni ver ni escuchar, así que acá estoy. Bueno, coincido absolutamente que los medios tuvieron un papel fundamental. Yo no sé si me estoy enfocando bien, cómo estoy, porque estoy en el celular y yo no me veo. Sí, estás perfecta. Bueno. Que fue nuestra ventana al mundo, ya que estábamos todos encerrados y bueno, era la manera de estar conectados al exterior de alguna forma. Pero también coincido que hubo una sobreabundancia de información y en ciertos momentos fue realmente como angustiante ver el reporte diario de fallecidos que yo creo que era como un dato incluso que no era real. Después descubrimos que, bueno, que no eran esa cantidad de fallecidos por día, sino que se estaban como sumando números que no habían sido hasta el año pasado, meses anteriores, claro. Claro. Sí. Y la verdad que ese dato terminaba siendo realmente angustiante. Y yo creo que también los medios colaboraron también en esa sensación de temor, de miedo de la población en ciertos momentos. Yo me acuerdo lo que me pasó personalmente y hago una autorreferencia porque creo que después charlando con mucha gente le pasó lo mismo, lo que estábamos transitando el COVID, que a mí me pasó el año pasado en agosto, durante todo el mes de agosto, era realmente muy angustiante mirar los noticieros. Que yo también tomé esa decisión como Mónica en un momento de no verlos, porque me sumaba la situación personal de estar transitando la enfermedad. Era un desánimo y una angustia tan grande que, bueno, en eso no colaboraba. Y pensaba que la información, y también la sensación de que la información que brindaban tampoco era relevante, digamos, para el momento que uno transitaba, ¿no? Entonces, empecé a seleccionar la información, a buscarla no tanto en los medios de comunicación
como la televisión o la radio, sino ¿cómo? Los tradicionales. Claro, los tradicionales, sino ir seleccionando la información que yo necesitaba en ese momento, a lo mejor a través de sitios particulares. Por ahí, bueno, era buscar más referencias de profesionales de la salud, sitios más de carácter científico, como para ir buscando información que yo sentía que en ese momento necesitaba. Pero obviamente que la mayoría de la población... Uy, se cortó. No, se dio vuelta, pero no se cortó. ¿Estás ahí, Fer? Ahí se le cortó. Bueno, ahí más o menos dijeron, hicieron estas reflexiones, que lo que nos ha traído la pandemia desde el punto de vista de la labor periodística. Bueno, ahí Fernanda hablaba del papel que han jugado el miedo y la incertidumbre, que también hay que ponderarlos, y ella lo ponderó. Por ejemplo, haciendo referencia a un compañero mío, un productor también, él se enfermó de COVID y tomó la misma decisión que Mónica y que Fernanda, no ver los noticieros, pese a que él formaba parte de un noticiero. Entonces, bueno, la cabeza cuando una persona está contagiada de COVID es tremendo por la incertidumbre, no sabes cómo te va a pegar la enfermedad, y todo eso, bueno, los medios de comunicación atentan contra la ansiedad y contra la cabeza, la salud mental de la persona que está, el paciente que está transitando la enfermedad. Y otra cosa que también me gustaría, porque las tres preguntas ya más o menos están respondidas, ¿cuál es la función de las empresas tecnológicas y de las redes sociales que ustedes han visto en este transitar de la pandemia? Porque las redes sociales ocuparon un papel importante, pero también atentaron contra la información oficial o la información correcta, ¿no? ¿Se acuerdan cuando a través de las redes sociales, a través de los WhatsApp, se daban a conocer y se ponderaban como documentos de la Dirección General de Escuelas con respecto al inicio de clases, y después eran documentos falsificados? Bueno, nosotros, los medios tradicionales, muchas veces tuvimos que salir, hasta aún hoy, salir a tapar esa situación y aclarar cosas que se difundían por las redes sociales, ¿no? Hasta hoy por hoy con el tema de la vacunación. Entonces, ¿qué es lo que vieron ustedes con respecto a las redes sociales y bueno, la función que están cumpliendo en esta pandemia? Que por suerte no es tan nociva como en un principio, ¿no? Yo particularmente que, bueno, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, ¿no? Hay que saber usarlas, leerlas y entenderlas. Nada, para mí las redes sociales en particular, tanto por ejemplo Facebook, Instagram, para mí fueron, en pandemia dentro de casa, fueron como una distracción. Fue desconectarme un poco y nada, ver qué hacía otras personas, divertirte o seguir alguna página de, qué sé yo, se nos dio por cocinar sano, por hacer gimnasia, fue distracción. Pero creo que hay que tomarlas como tal, porque realmente pueden tener ese arma que puede salir para otro lado, que no es lo que están buscando, y hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, lo que se lee, lo que se publica, porque no sabes a la llegada que puede llegar a tener. Pero yo particularmente en pandemia, cuando estuve en casa, fue más que todo distracción. Qué bueno, lo supiste, claro, lo supiste resolver. Sí. Relacionado con ese punto, yo sumo a lo que comenta Ana, que también hay una diferencia generacional que tiene un impacto a destacar, porque creo que por ahí generaciones más jóvenes tienen, en general, esto tampoco es una normativa, pero en general tienen o están desarrollando un criterio de verificación de la fuente, mientras que algunas generaciones en realidad lo toman como si fuera casi una confirmación. Entonces, bueno, lamentablemente, justamente las redes sociales, al no estar tampoco administradas por periodistas y demás,
da lugar a un montón de circulación de información que no está validada y lejos de cumplir una verdadera función social de comunicación inmediata, muchas veces, bueno, desinforma. Tal cual. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún agregado de estas preguntas que hemos compartido. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Bueno, y en este entorno me gustaría analizar algo de lo que ustedes ya dijeron con estas respuestas a estas preguntas, analizar los aspectos básicos en la comunicación en situaciones de crisis y riesgo que hoy por hoy estamos atravesando y que afecta a la percepción y a la confianza de la población. Primero que todo, no hay que sobretranquilizar. Esto que ustedes más o menos hablaban, lo que pasaba al comienzo. Tranquilizar es importante cuando uno informa, pero también es necesario no transmitir excesiva seguridad ni minimizar la gravedad de la situación. No sé si ustedes están de acuerdo o no, pero es más útil explicar las acciones puestas en marcha y las modificaciones que la realidad va imponiendo, junto a esforzarse por trasladar parte del éxito a la colaboración ciudadana y a la responsabilidad individual. Mucho se comunicó en este sentido, de trasladarle a la gente esto de la responsabilidad individual, más allá de las medidas tomadas por el gobierno. La comunicación en tiempos de coronavirus es importante siempre que sea honesta, creíble, que muchos medios, como decía al comienzo, no fueron creíbles por los textos que utilizaban, esto que decía Fernanda, esto de permanentemente dar cifras, y nosotros hacemos, yo siempre lo dije esto en los noticieros, ¿por qué dar tantas cifras cuando arrancábamos los noticieros en rojo? Eso, bueno, también atenta contra lo que está viendo la gente, ¿no? Y la verdad, lo que decía Fernanda, la movilizaba y la verdad que no quería verlos. Y esto de los titulares en rojo, la cantidad de muertos y la cantidad de contagios, todos los días arrancar el noticiero en rojo con esto, la verdad que no está bueno. Y hago una autocrítica en este sentido, y nosotros la hicimos en su momento, pero bueno, se siguió haciendo porque parece que en algunas situaciones vende, y algunos también es macabro, y ¿qué es lo que se dice? Que en algunas situaciones a la gente le gusta esto. No estoy de acuerdo, pero bueno, es lo que leen algunos. Bueno, y esto que es honesta, frecuente, múltiple, que haya mucha información y también consistente. Tener en cuenta la situación de alarma, conocer bien lo que estaba pasando en otros países y saber cómo reaccionaron cada uno de ellos. Esto es lo que se hizo y a partir de ahí se tomaron muchas medidas. ¿Se habrá hecho bien o mal? Eso es lo que estamos evaluando hoy por hoy. Es importante esta evaluación para comprender mejor la efectividad de la comunicación a medida que se desarrollan los eventos en la vida real. Tuvimos muchos desaciertos porque es un virus, era un virus que estamos conociendo de a poco, y esto que les decía al comienzo, en un principio se decía de que no el uso del tapabocas, y después a la semana se decía que sí, hasta tal punto que llegamos hasta desconfiar de la Organización Mundial de la Salud, también por su comunicación errática. Y nosotros, los medios de comunicación, informamos lo que decía la Organización Mundial de la Salud, y después decíamos todo lo contrario porque también lo decía la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que fue un conjunto de desaciertos y de errores que se fueron multiplicando por parte de los científicos y los comunicadores que nosotros permanentemente informábamos. Entonces, todos como que perdimos un poco de credibilidad. Entonces a esto vamos, que la confianza del público necesita de franqueza, competencia, respuesta a las preocupaciones y transparencia, esto que decía Fernanda, la respuesta a las preocupaciones que tiene la gente. Reconocer la incertidumbre. Se ha reconocido la incertidumbre y la falta de claridad ante el futuro, aunque ello es un elemento negativo para la salud mental de la ciudadanía, y se ha planteado como un elemento clave de la pandemia. Para minimizar la incertidumbre, la comunicación necesita ser precisa
y sin conjeturas. Muchos, y acá les voy a dar un ejemplo, muchos epidemiólogos, no epidemiólogos, infectólogos, que forman parte del grupo que asesoran al gobierno nacional, bueno, son fuentes de información de muchos periodistas de nosotros. Recuerdo uno de ellos que yo le hice una nota en julio, cuando se hablaba mucho del Delta, de la variante Delta, y me dijo, la variante Delta va a explotar en agosto. Vamos a volver otra vez a todas las restricciones y esto va a ser un desastre, como el desastre que ha sido en otros países. Nada, estamos a octubre, gracias a Dios, ¿no? Y no se ha visto esto que él decía, esto por eso que es tan importante no solo los periodistas, sino los científicos o los infectólogos, que tengan un mensaje claro y no hacer conjeturas, porque arman esta preocupación en la población de esta incertidumbre que uno no sabe qué va a pasar. Es más, después se le preguntó al infectólogo, bueno, ¿y qué pasó con esto que decían que en agosto la variante Delta iba a ser terrible? Bueno, no, eran pronósticos, siempre dicen lo mismo. Lo que pasa que, bueno, ha llevado, y como está con el gobierno, bueno, es que han llevado también el control de esta variante que está en este momento, lo que se está controlada, no se ha desatado lo que nosotros preveíamos que iba a suceder, pero no sucedió. Las excusas siempre que algunos tienen. Pero a lo que voy, digo, ¿qué necesidad hubo en ese momento hacer esas conjeturas o decir que en agosto la variante Delta nos iba iba a ser la variante que iba a estar en todos los casos, y la verdad que no fue así? Entonces, bueno, también hay que ser muy precavidos en todo lo que se dice, y también aquellos que son los que nos dan la información, ¿no? Porque son nuestra fuente de información. Preocupación por las redes sociales, esto que hablábamos. Varios estudios concluyen que los ciudadanos que se informan prioritariamente por las redes sociales son los que menos saben sobre la evolución del virus, y más de la mitad de ellos, se habla de un 57%, acceden cotidianamente a datos falsos, esto que se transmite por las redes sociales. La información se multiplica por las redes sociales y es falsa, y atentan contra los medios de comunicación tradicional, esto que hablábamos recién. Permanentemente nosotros teníamos que salir a desmentir informaciones que se difundían por las redes sociales, y además dicen, bueno, ¿por qué no lo dicen en los medios de comunicación? ¿Por qué no lo dicen en la tele? Si por las redes sociales está esta información y no la difunden por la tele. No se difunde por la tele porque tienen un filtro. Entonces, al tener un filtro, uno sabe qué información es falsa y qué información no. Por eso que muchas veces se cuestionó a la tele que no se difundía lo que se difundía en las redes sociales, porque en realidad era falsa, y después teníamos que desmentir. Entonces, bueno, siempre se pide, y se pidió, hasta los funcionarios lo pedían, que todos nos informemos a través de los medios de comunicación oficial. Mostrar la realidad de manera responsable, esto de acercar a la población con profesionales, esto que profesionales responsables, ¿no? Con pacientes recuperados, que estos datos también son muy importantes, esto de acercar historias que ayudan mucho a ver qué es lo que le pasó a cada uno, y esa realidad, esa situación cotidiana, acercan más al periodista, a la gente, ¿no? Contando historias, porque en realidad lo importante acá era contar historias, esto de contar los familiares de pacientes de COVID. Digo, la conexión es básica para concientizar y encontrar la confianza. Lo que le pasó a uno le puede pasar al otro, y esto de contar estas historias, más allá de los números que se daban a conocer permanentemente, y que aún hoy se dan a conocer, pero no son el primer título. Ahora el primer título es que están bajando los casos. Esto de acercar a la gente con lo que le pasó al otro, y esto hacen una cuestión más emotiva, ¿no? Se sensibiliza un poco más. Entonces la comunicación debe ser lo más directa posible, lo más breve posible y lo más empática posible con el estado de ánimo de la ciudadanía. Como regla general, lo ideal es la austeridad en la información,
proporcionar información útil, relevante y precisa en un lenguaje y formato comprensible para la audiencia, y esto es clave para ello. Cuando hablamos de esto de contar historias, que son tan importantes, esto de contar historias, yo particularmente, sin ser autorreferencial, me pasó una situación muy especial, que en un momento dijimos, bueno, en mayo, en pleno pico de los casos, dijimos, bueno, vamos a pedir permiso a terapia del Hospital Central para ver cómo se vive por dentro la pandemia. La verdad que nunca nos imaginábamos lo que pasaba allá adentro, y fue tan humano, tan emotivo lo que decían los médicos, hasta nos habló una paciente que estaba internada en terapia intensiva y que no había tenido contacto con su familia y el único contacto era a través de las cámaras. Fue tan emotiva esa nota, que sensibilizó y concientizó, porque lo que buscaban los médicos era, nosotros estamos viviendo en una situación de caos acá adentro y son dos realidades distintas. Acá nos cuidamos, estamos luchando por salvar vidas, y por el otro lado, cuando nosotros salimos a la calle y nos dirigimos a nuestras casas, vemos que la gente transita en la calle sin barbijo, sin cuidarse, eran como que los médicos vivían realidades totalmente opuestas. Entonces lo que se buscó es empatizar, lo que hablábamos de la empatía, y también concientizar acerca de la importancia que todos nos teníamos que cuidar, y no llegar a una terapia intensiva, porque muchas veces los que llegaban a terapia intensiva no salían. Y bueno, de ahí era una información más allá de los números, se contaban historias, y lo importante de todo esto es contar historias para acercar a la gente. Bueno, entonces, proponer a la población qué cosas hacer, esto es importante, haciendo referencia a esto lo que hablamos, mensajes que han sido continuos sobre la higiene de manos, la higiene de las cosas que tocamos, la distancia física, aunque ya muchos hoy por hoy ya no le damos importancia, muchos nos hemos relajado. Se podría haber aprovechado el confinamiento para proponer elementos que mejoraran la alimentación y la compra, que eso hubiese estado bueno por parte de los medios de comunicación, y haciendo una autocrítica, porque si ven ustedes, todos estábamos confinados, lo único que decíamos era los números los números de los contagios, de la cantidad de muertos, pero nunca le dijimos a la población cómo había alimentarse y qué es lo que había que comprar, porque después de esto vimos que se elevaron los números del sobrepeso y la obesidad, y lo que trae aparejado esto con las distintas enfermedades, ¿no? Digo, esto se vio y se ve que esta falencia en la información hizo que la alimentación, bueno, esto que decía Ana Puedes, muchos cocinaron carbohidratos, y esto se vio reflejado después con los meses. Y ahí nosotros los medios no hicimos nada como para evitar esto también, ¿no? Se nos fue de las manos. Entonces, bueno, como así muchas veces nosotros decimos lo nocivo que es el tabaco, también es importante que se proporcionen acciones específicas, diciendo, bueno, los pasos que hay que dar, primero, segundo, tercero, y que la ciudadanía lo puede llevar a cabo. Entonces, la autocrítica que hacemos también es eso. No solo había que informar también de los números, sino también había que informar qué podían hacer en la casa y de qué forma alimentarse en forma saludable. Pero bueno, esto fue el día a día, no sabíamos muchas veces qué hacer, y después con el tiempo, bueno, hemos hecho nuestra mea culpa, ¿no? Bueno, decir la verdad, no mentir, ni decir verdades a medias, esto es fundamental, no solamente los medios, sino también los funcionarios, y es lo que yo me pregunto cuando estaba haciendo este Power. Nos han hablado desde la verdad, yo por ahí me pongo a pensar, bueno, sí, están bajando los casos, no, siempre se criticó de que no se hacen los testeos suficientes, y por ahí digo, pero tan abruptamente han caído los casos, está bien, estamos en una época eleccionaria, ¿no? de elecciones, también influyen. Entonces yo hoy como periodista me pregunto esto, ¿no? ¿Nos estarán dando las cifras correctas? Entonces, bueno, haciendo alusión a esto, hubiese sido importante que en algunos casos se hubiera debatido los temas polémicos,
En un momento, no sé si se acuerdan, que esto, por ejemplo, cuidar la actitud ante la muerte de miles de personas, como alguna posición más cercana de los familiares de pacientes fallecidos. Se empezó a hacer política antes de las PASO, con la cantidad de muertos que daban a conocer desde el gobierno provincial, y muchos candidatos hacían campaña con los muertos en las redes sociales. Esto fue verdaderamente patético, sin pensar que detrás de cada muerte hay familias, y es un dolor profundo. Y una de las cosas, no sé si ustedes recuerdan, que la ministra Nadal tenía que ir a la legislatura a dar explicaciones sobre las cifras de muertos, que decían que no eran las correctas, y por el otro lado otros políticos que hacían campaña con esto. La verdad, detestable, ¿no? Bueno, entonces, más allá de esto que estamos hablando, de lo cotidiano, de lo que ha ocurrido, es necesario que los funcionarios, además de indicar cifras, también deben hablar de los respiradores que se necesitan, de empresas que puedan colaborar. La información pública, sin adjetivos abstractos o imprecisos, se convierte en la clave del éxito. Y para cerrar esto de las cifras, son muchas las cosas que hay que tener en cuenta en situaciones como esta o futuras, que ya lo hemos hablado, como por ejemplo en que no debemos centrarnos obsesivamente la atención en las cifras de afectados y muertos, el minuto y el resultado, con el que han abierto los informativos, bueno, esto ya lo hemos hablado, sino en el que se puede y debe hacer dar la mayor importancia a lo relevante para su solución, aportando información útil. Y en conclusión, hay que saber que de los errores se aprende, y de hecho aprendemos día a día. Es fundamental confiar en la expertise de los científicos y de los periodistas. Lo mejor es que los científicos se abran con los periodistas, porque son ellos y no otros los mejores para comunicar al público lo que se está haciendo en materia de pandemia, y también en viceversa, que los periodistas vayan a los científicos y no a otros lados a buscar información científica verdadera. La comunicación tiene que ser un arma contra el virus de la desinformación, y es muy poderosa si se usa bien, o puede tener efectos negativos si se emplea mal. Lidiar con ello exige una difícil ponderación entre la necesidad de articular respuestas y la de desactivar temores. Hay que combinar la realidad y el mensaje como regla de la comunicación de crisis, que quedará tras esta alarma sanitaria. Así que bueno, esta es mi conclusión de lo visto cotidianamente, más allá de lo académico, también de lo que cotidianamente uno ve con el trabajo cotidiano. Bueno, te agradecemos, Roxana, por todo el trabajo realizado y la información brindada. Abrimos formalmente el espacio para las preguntas y los comentarios. En primer lugar, bueno, Sofía Molina tenía una pregunta que había colocado en el chat. No sé si está, Sofía. Sí, acá estoy, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Sí, sí. Hola. Hola, escuchan? Sofi. Sí, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Roxana, buenas tardes, bueno, a todo Bueno, primero que nada, felicitarte, muy agradable la charla, muy amena, súper entretenida también. Y bueno, yo me quedé con una duda, no sé si contestar, pero yo quería saber en realidad si hay alguna normativa que regule las cadenas falsas que se viralizan, ya sea por WhatsApp, por YouTube, bueno, especiales en realidad, porque bueno, el año pasado todos lo habrán vivido, fue un año en donde se llenó de cadenas falsas, y también aparte de eso, recuerdo el año pasado, en medio de la pandemia, cuando surgió lo del caso 98 y todo esto que fue un lío en la provincia, recuerdo que iban a difundir cadenas dando datos de las familias que habían sido infectadas, o sea, que habían adquirido el virus, y me pongo un atropello también a la individualidad de las personas, digamos, me pongo un atropello también porque en definitiva, a ver, es lo que hablamos recién, detrás del virus hay familias, hay que sufren,
y bueno, también no sé si esto fue muy agradable. Bueno, esto lo de la intimidad de las personas, no sé si se acuerdan que en un principio no se decía quién tenía COVID, que era como que tenía sarna, ¿se acuerdan? Era, no se podía decir. Bueno, ya después la mayor cantidad de gente empezó a contagiarse y se dieron cuenta que no era sarna, que todo el mundo se podía llegar a contagiar de COVID. Es tan grande, son tan grandes las redes sociales que no hay una regulación, porque no se tiene el control. Entonces no hay una regulación con eso. Por eso que se pide a la gente que si vos recibís una cadena de WhatsApp y que no la sigas reproduciendo, sino que cada uno sea responsable de cortar esa cadena de WhatsApp, de decir, mira, no difundan esto porque la verdad que es erróneo. Por eso que siempre se insistió, como no hay una regulación, siempre se insistió en que todos nos debíamos informarnos a través de organismos oficiales o a través de los medios tradicionales de comunicación, que son más confiables que las redes sociales. Pero hoy por hoy, porque es tan grande que no hay dimensión, uno larga una información y después se replica por todas las redes sociales, estamos llenas de redes sociales, por Instagram, Facebook, el WhatsApp atentó contra la información el WhatsApp, con la información correcta. Entonces, bueno, por eso que siempre se pedía no sean cómplices y no trasladen esa cadena de WhatsApp o lo que se decía el WhatsApp, sino que la cortaron. Pero lamentablemente no hay una regulación. Atentaba hasta contra la privacidad, porque pasaban datos de gente, de números, Claro, como y vos mentira, decís, la gente tenía miedo de decir que tenía COVID, claro. por más de que no salía o algo, Completamente. fue muy... Y yo me sí, el acuerdo año pasado fue... mucho de este caso porque cuando fue lo del caso 98, bueno, hubo un par de familias también que se contagiaron todos y unas casualmente yo las conocía a todos. Fue terrible porque a mí me decían, estamos como re mal porque nos odia por tener COVID. Y en realidad, bueno, son gajes del oficio que ellos tenían que seguir trabajando, no pudieron dejar de trabajar y bueno,